yo le voy a invitar a usted a que esté muy atento ahí en el libro de Esther, en el capítulo 4, esté usted muy atento y pueda ir siguiendo toda esta temática que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Miren, hermanos, el libro de Esther es un libro que guarda principios que nos van a enseñar para cómo poder nosotros enfrentar distintos desafíos en la vida. Si bien esta historia se desarrolla 100 años después del exilio babilónico, vemos que hay distintas etapas en la vida del pueblo judío en los que ellos cometen pecados ante los ojos de Dios. Uno de sus principales pecados fue el de la idolatría. Y hemos aclarado en algunos momentos que la idolatría es no solo una adoración a imágenes, sino que la idolatría es todo aquello que ocupa el primer lugar en tu corazón, porque Dios debe ocupar el primer lugar en nuestros corazones. Así que derivado de eso, el dinero, tu trabajo, tus posesiones, incluso tu familia, puede ser algo que tú idolatres. Pero debemos saber que Dios siempre va a demandar de nosotros el primer lugar. Así que el pueblo siempre estaba luchando en contra de los mandatos que Dios había establecido. Y Dios los mandaba a exilios. Dios permitía que el pueblo fuera esclavizado. Así que el pueblo fue duramente esclavizado a través de las manos del pueblo babilónico. Y Dios le permite a Israel vivir distintas cosas estando en la cautividad. Pero hubo momentos también en donde ellos reconocían quién era su Dios, clamaban a su Dios, y entonces Dios entregaba la libertad que ellos estaban buscando. Así que lo que vemos aquí es una comunidad de judíos que se queda, porque ya habían salido algunos judíos a través de Esdras y Zorobabel. Dios había permitido que ellos salieran de Babilonia, pero hubo algunos judíos que decidieron quedarse. Así que la historia se desarrolla en el imperio medo-persa, en la capital Susa. Ahí se desarrollan todos estos eventos de la historia de Esther. Así que cuando llegamos al capítulo número 1, nos vamos a dar cuenta de que hay un rey llamado Asuero que le gusta la fiesta, le gusta también la copa, tiene problemas él con el alcohol. Y en muchos momentos de la historia del libro vamos a encontrar banquetes que se realizan o festividades y que todo ello está marcado con excesos. Hay bebidas, hay sexo, hay una serie de violaciones a la ley moral de Dios. Y todo lo que el capítulo 1 nos está presentando es el panorama o es la introducción de toda la historia que se va a desarrollar a lo largo del libro. Así que en el capítulo 1 vemos a un rey presuncioso, un hombre que está demostrando su riqueza. La fiesta dura más de 180 días, su primer fiesta, y todo ello con el único propósito de demostrarle al mundo su gran poder. Si bien el imperio babilónico fue uno de los más importantes en los días de Esther, y después de esta celebración viene otra de 7 días, una gran festividad. Imagínese usted ese momento emotivo, hay bebida, hay risas, hay chistes colorados, hay tantas cosas que están pasando ahí en ese capítulo 1. Después en el capítulo 2 encontramos algunos de los personajes principales de este libro. Está Amán, es un hombre importante de toda la confianza del rey. Encontramos a 2 judíos. El primero es Mardoqueo. Él es quien se hace cargo de Esther porque sus padres han muerto. Así que la historia nos presenta la vida de Mardoqueo y de Esther como personajes principales. Y hay una reina llamada Vasti.
Hay un problema en el matrimonio de Asuero, estando ahí en la fiesta. Él quiere presumir a su esposa. Las mujeres que ocupaban ese cargo eran las mujeres más hermosas del reino. Así que él la quería llevar ahí donde estaba la fiesta celebrándose. Y la historia dice que ella se niega a ir delante de todos esos hombres. Imagínense un grupo de hombres alcoholizados, un grupo de hombres que pudieran, pues bajo los efectos del alcohol, hacer cualquier cosa. Y ella no quiere estar en medio de ese momento. Tal vez algunas de ustedes como mujeres se identifican con un caso así, en donde sus esposos en algún momento hacían fiestas en su casa y las mujeres se sentían incómodas de estar ahí en esa celebración que se habían inventado y que de alguna manera pues las hacían estar ahí, las hacían cocinar, las hacían partícipes, y ella definitivamente se niega de participar en esa celebración. Así que un problema que se da en el seno de un matrimonio. Este hombre se enoja, se enfurece, y de forma frecuente vamos a ir viendo aquí en este libro de Esther cómo él es dominado por el coraje, por la ira, este rey Asuero. Pero no podemos entonces asociar el alcohol con prácticas cotidianas de la vida. Cuando asociamos el alcohol con algunas decisiones que vamos a tomar, ciertamente vamos a errar. Cuando el alcohol se asocia con el volante, entonces podemos cometer un terrible accidente. Cuando asociamos el alcohol con la vida de la familia, podemos incluso atentar contra esta y la podemos llevar a la destrucción. Así que no podemos asociar la bebida, el alcohol, la copa con decisiones de la vida cotidiana, decisiones importantes, porque esto nunca será un buen negocio. Así que este problema no solo quedó ahí en el hogar, en la casa, no solo es así como el dicho popular que los trapos sucios se van a lavar en casa, sino que esta problemática va más allá del reino. Entonces la gente cercana al rey, los gobernadores, los satrapas, la gente que estaban comisionados en las diferentes provincias y regiones y ciudades, le dan un consejo al rey y le dicen: mira, si tú permites que tu esposa tome una actitud como esta, al rato todas las mujeres del territorio donde tú gobiernas van a tomar una actitud de la misma manera. Así que tienes que tomar cartas en el asunto, y le aconsejan que él haga algo para que eso no quede impune según su propio consejo. Así que el rey decide entonces dejar a un lado ese episodio amargo, y la decisión que toma es quitar a su mujer del reino, la desconoce como reina y hace un concurso para que todas las mujeres más hermosas del palacio puedan ser preparadas durante 12 meses, y después, mientras él las va llamando una por una, él pueda hacer la elección de la futura reina. Así que todo esto está pasando en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de la historia del libro de Esther. Esto es como un concurso de la reina de belleza a nivel mundial, y ahí está Esther siendo preparada por los eunucos y por la gente que ha sido comisionada para esta tarea. Pero algo interesante de este libro de Esther es que no vemos el nombre de Dios mencionado por ningún lado. Así que esto es algo extraño y a la vez es algo curioso, porque yo cuando voy a acercarme a leer la Biblia, lo primero que pienso es que voy a encontrar a Dios o el nombre de Dios manifestado en esos pasajes o en esa narrativa. Pero a diferencia de otros libros, en el libro de Esther el nombre de Dios no aparece absolutamente para nada. Pero la intervención de Dios sí está muy presente. La obra providencial de Dios sí se ve manifiesta en cada una de las partes de este libro. Hay aparentes coincidencias que van sucediendo a lo largo de toda esta historia. Y digo aparentes coincidencias porque el que cree en Dios, el que vive en el Señor, el que confía en Dios, nunca estará determinado por la suerte o por las coincidencias de la vida. En Dios no existen coincidencias
coincidencias. En Dios existen propósitos definidos y claros. Dios tiene el control de las cosas. Lo que vemos acá en el libro de Esther es la intervención de un Dios sobrenatural, poderoso, del creador del universo, quien está al pendiente y al cuidado de todas las cosas. Es un libro que además nos presenta muchísimas agraviantes a la ley moral de Dios. Es un libro en donde nosotros podemos mirar una serie de actos de pecados en los que Esther y Mardoqueo están siendo partícipes de ellos. Están en estas festividades, están Esther siendo llamada para casarse con un hombre pagano, algo que la ley prohibía, y vemos muchísimas otras cosas alteradas en el orden y en el cauce natural de lo que Dios ha establecido. Y todo este preámbulo y esta introducción amplia es para que podamos entonces posicionarnos en el capítulo 4 del libro de Esther. Después de ello, vemos nosotros acá en el capítulo 1 que hay una noticia devastadora. El capítulo 4, verso 1 nos muestra la noticia que el pueblo judío recibe. Este hombre llamado Amán tenía un gran celo en su corazón, había un gran coraje en él, porque el rey Asuero lo había nombrado como el principal entre todos los que gobernaban en las diferentes provincias. Sin embargo, había un hombre que no le rendía pleitesía y no se humillaba y no doblaba sus rodillas ante Amán, y este era Mardoqueo. Pues en el pensamiento de Mardoqueo, él estaba convencido que solo delante de Dios tenía que humillarse y arrodillarse para darle adoración. Él sabía que la adoración no era para hombre alguno, sino que la adoración era algo que Dios demandaba y era algo que Dios esperaba y era algo que él, como un judío piadoso, era movido a ofrecerle al Señor. Así que este hombre tenía ese odio. Imagínense, era un problema personal, un matrimonio que tuvo un problema en lo familiar. Ese problema tuvo consecuencias en toda la nación. Un problema entre dos hombres, entre Mardoqueo y Amán, fue un problema también que tuvo un efecto en toda la nación, porque al descubrir él, Amán, que este hombre Mardoqueo era judío, entonces comenzó a tener un gran odio contra todos los judíos. En la historia de la humanidad no es este el primer momento o episodio en el que se ha intentado destruir a los judíos por completo. Y ese fue el plan de Amán. El plan de Amán fue llevar muerte y destrucción a la vida de toda la comunidad judía que se encontraba en el imperio. Así que va delante del rey, estaba tomado el rey, había una celebración y el rey manda a que se elabore un edicto. Los edictos que eran sellados con el anillo no podían ser revocables. Nadie tenía la capacidad de eliminar ese edicto, ni el mismo rey. Así que se elaboró un edicto y el edicto decía que todos los judíos tenían que morir. Así que esa noticia devastadora llegó a los oídos de Mardoqueo. Toda la comunidad, toda la nación, y no solo el pueblo judío, sino todas las naciones que estaban bajo el gobierno de Asuero, sintieron un gran pesar en su corazón, porque ellos pensaron que si lo hicieron con la nación judía, tal vez en algún momento también lo harían con ellos. Así que la destrucción y la muerte era inminente. La noticia era tan devastadora que el pueblo comenzó a levantar un ayuno. La Biblia señala que Mardoqueo, al escuchar estas noticias tristes, se vistió de cilicio. Lo que encontramos en todas estas palabras del versículo 1 es un proceso de duelo al escuchar una noticia tan terrible como esta. Es decir, que el corazón de Mardoqueo se llenó de amargura. El pueblo también participó de ese dolor, de ese duelo, por el decreto que el rey había establecido. Así que los judíos comenzaron a entrar en un gran luto, en un gran lloro. Había una serie de emociones que estaban embargando el corazón de los judíos,
Y todos ellos durante muchos días comenzaron a sentir una profunda tristeza por las noticias devastadoras que se estaban presentando para su nación, para esa pequeña comunidad. Así que esa noticia llegó a los oídos de Esther, y Esther mandó a sus eunucos para que vistieran de otro ropaje a Mardoqueo, que era su padre adoptivo, pero este no quiso vestirse porque había un gran duelo en su corazón. La historia, no muy lejos de esto, nos presenta una realidad en nuestros propios días, querida iglesia. Una realidad en la que estamos sumergidos también en noticias devastadoras, en noticias que nos pueden causar un proceso de duelo, de dolor, de angustia, de tristeza. Sin embargo, podemos nosotros tener dos posibilidades latentes: sumergirnos en una tristeza y dejarnos morir, o levantar el rostro y depositar nuestra confianza en el Creador de todas las cosas. Podemos nosotros entristecernos ante las malas noticias que se van generando en el día a día. Podemos estar sumergidos en una temporada de noticias que van de mal en peor. Podemos llenarnos de duelo, de amargura, de llanto. Podemos llegar a un punto de nuestra vida en donde sintamos que nos estamos amargando quizá, pero podemos también levantar el rostro y permitir que Dios levante el vuelo en nuestra vida. Podemos asegurar que cada uno ha vivido diferentes noticias que le han causado procesos de dolor, de lamento, de lloro. Pero ante esos tiempos, la mejor manera de hacer frente a las malas noticias es mirar los modelos que la Biblia nos presenta como un ejemplo que podemos nosotros seguir. Ante esta situación podemos tener diferentes respuestas. Día a día, como seres humanos, estamos enfrentando noticias devastadoras. Ante la situación de la naturaleza, año con año nos vemos enfrentando situaciones devastadoras como terremotos, tsunamis. Estamos mirando cómo hay inundaciones en diferentes partes del mundo. Hay distintas situaciones naturales que están fuera de todo control humano. Recientemente, en esta semana, venía un huracán en alguna parte del país, y son cosas que van pasando a lo largo del tiempo, a lo largo del año, pero que no podemos nosotros tener un control sobre ello. Encontramos también que ante las situaciones de una vida física podemos recibir algún diagnóstico de enfermedad. En algún momento, en el abrir y cerrar de ojos, podríamos también sucumbir ante un accidente terrible automovilístico o cualquier otro accidente en nuestra misma casa. Podemos, tal vez, sin haberlo presupuestado, planeado, en un momento de nuestra vida perder algún miembro físico de nuestro cuerpo, algún órgano, y todas estas noticias son devastadoras. En el punto de la vida emocional, podemos también sucumbir emocionalmente y llenar nuestro corazón de dudas, de incertidumbres, de incredulidad, de una serie de emociones que nos van consumiendo y nos van apagando la esencia de lo que somos como personas, como creyentes, como hijos de Dios. Así que la realidad de las malas noticias es algo que nosotros estamos viviendo en cada momento de nuestra vida. No podemos hacer mucho ante algunas de estas malas noticias. No podemos nosotros tener todas las soluciones para poder resolver todas estas problemáticas. Pero vea qué es lo que pasa después de esta devastadora noticia que ellos están teniendo. Se genera una serie de problemáticas. El versículo número 5 al versículo número 12 nos presenta toda esta perspectiva de problemas que se van generando. Miren, el primer problema es que Esther era la persona más allegada al rey. Nadie podía entrar ante el patio ni la presencia del rey si no era porque el mismo rey llamara a esa persona. El hecho es que ella podía y tenía la posibilidad de tener un acercamiento para hacerle una petición y una solicitud al rey. Así que ella tenía que arriesgar su propia vida para tratar de darle una solución al problema que se estaba generando ante esta noticia devastadora. El comunicado era claro y decía: todos los judíos van a morir. Imagínese usted
que de buenas a primeras el gobierno dijera todos los cristianos van a morir. Ese es el panorama y esa es la situación en la cual Esther se encuentra. ¿Quiénes estarían dispuestos a hacer frente a esta realidad? ¿Quiénes estarían dispuestos a enfrentar con su propia vida este designio del gobierno? ¿Quiénes estarían dispuestos a poder mantenerse firmes en la fe en Cristo Jesús? ¿Quiénes estarían dispuestos a no negar la fe que han abrazado en el Señor? Entonces, la situación es que ella tenía que arriesgar su vida. No era una decisión sencilla. No era una decisión en la que había solo una vida involucrada, sino la vida de toda una nación estaba también en juego. En ella recaía una gran responsabilidad. Ella podía ser el instrumento de Dios en ese momento para que Dios pudiera darle salvación y libertad a esa comunidad judía que se encontraba en Susa. Así que la decisión era brava, la decisión demandaba carácter, la decisión demandaba valentía y sabiduría de parte de una mujer que Dios había seguramente colocado para un momento tan importante de la historia del pueblo como ese. Así que la Biblia también nos presenta un segundo problema. Ella era una mujer judía. Si bien ella revelaba su identidad delante del rey, si bien no solo era presentarse sin ser llamada, el asunto es que ella también era judía y el edicto también la tenía que incluir a ella. Por mucho de que fuera la esposa del rey o que tuviera muchas influencias, aquí en los tiempos bíblicos no existía eso. No había en los reyes ninguna gotita de preocupación para decir no la ejecuten, no la maten. Ellos hacían las cosas que bien les parecía. Muchas veces los reyes cometían excesos y eran movidos por emociones que no venían de parte del corazón de Dios. Muchas de las historias humanas que aparecen en la Biblia nos identifican perfectamente, porque a pesar de las malas decisiones y acciones que podamos tomar, Dios siempre traza planes y Dios es el que vence al final de toda la historia. Al final, hermanos, de todas las cosas, la Biblia nos muestra un panorama glorioso. En Génesis comenzamos a mirar toda la obra creadora de Dios y todo lo perfecto que Dios ha hecho, pero inmediatamente en el capítulo 3 vemos cómo el hombre desobedece y se revela delante de Dios y viene lo perfecto a ser imperfecto. Pero a pesar de que eso sucede, la Biblia termina en Apocalipsis con un glorioso lugar en donde reinaremos y estaremos en la presencia de nuestro Dios. Eso nos invita a pensar que a pesar de que nosotros podamos cometer muchísimos errores y podamos ir de arriba hacia abajo en nuestra estabilidad como personas, como seres humanos, aunque caigamos en rebeldía o en corrupción moral, Dios siempre triunfará al final de la historia. No importa la condición humana, no importa lo que el hombre trate de hacer o los esfuerzos del hombre para tratar de frenar los planes de Dios, sea consciente o inconscientemente, Dios siempre triunfará y vencerá en toda ocasión. No importa las veces que hemos tratado de detener la obra y la mano de Dios en nuestra propia vida, cuando Dios manifiesta su propósito y mira a alguien y mira el corazón de alguien, Dios cumplirá ese propósito. Así que lo que miramos acá es que el problema está en serio. La Biblia señala que ella era judía y no podía revelar esa historia. Es un secreto de mujeres. A veces las mujeres guardan secretos delante de los esposos, de los maridos. Secretos que probablemente ellas guardan porque no quieren causar un problema familiar con los hijos. Pero ¿cuántos secretos habrá guardado usted como mujer? Secretos que, si bien no tienen que ver con una infidelidad o un daño moral, pero sí son secretos que intentan salvaguardar la paz de su casa, que si bien es un lugar en donde usted ha querido siempre manifestar el amor y el bienestar.
porque a nadie le gusta vivir conflictuado, en conflictos en el hogar. Nadie de nosotros pretende tener una vida desagradable y de problemas en casa, en la familia. Así que hay otro problema también acá. Y el problema es que Esther solo tiene una oportunidad para hablar con el rey. Solo hay una sola oportunidad que ella tiene. Así que tiene que ser muy sabia en las cosas que va a decir, cómo lo va a hablar, cómo se va a acercar delante del rey. Y entonces comienza un plan. No es un diálogo directo con Mardoqueo, sino que envía a Atac, uno de sus eunucos, y comienza a ver un diálogo para poder planificar la manera en cómo ella va a dirigirse delante del rey para hacer frente a todo este momento difícil y de tensión que se ha generado por este edicto que está en el palacio. Así que ella se viste de su mejor ropa, prepara el momento y se acerca ahí al patio del rey, y el rey extiende el cetro que tiene. El rey pudiera decir vida o el rey pudiera decir muerte. Así que la Biblia señala que esta mujer llamada Adasa, y le tuvieron que cambiar el nombre de Adasa a Esther porque Adasa era un nombre hebreo, y si ella mantenía el nombre de pila o de nacimiento, la iban a identificar con su nacionalidad judía. Así que la llamaron Esther para que el rey y toda la gente no supiera que ella era de esa nacionalidad. Y dice el texto que halló gracia delante del rey. Y el rey la llama y le dice: si tú quieres que yo te dé incluso la mitad del reino, yo te lo entrego. ¿Qué es lo que tú quieres? Cuando el rey miraba a esa mujer, el rey se vislumbraba, se le iban los ojos. Era una mujer hermosa físicamente. Era una mujer que cautivaba la mirada y el corazón del rey. Era una mujer que al rey, en la versión de Josué Ramos, le fascinaba, hermanos. Y en esa interpretación que yo puedo mirar aquí, lo podemos nosotros decir. Era una mujer que a él le gustaba. Y entonces seguramente era la próxima, la futura reina, la que iba a estar a cargo de todo ese trabajo de gobernar junto al rey Asuero. Pero el problema de Asuero es que estaba él metido en la copa, en el alcohol. Imagínense la problemática a la que ella se iba a enfrentar. Los problemas sociales, los problemas de gobernar no es nada sencillo. Y además en su matrimonio, ella iba a tener que enfrentar esa situación de tener que lidiar con un esposo, un marido que estaba acostumbrado al alcohol. Así que el pasaje nos muestra que ella halló gracia y se presenta, y ella le dice al rey, le señala que quiere preparar un banquete y quiere invitarlo a él y quiere invitar a Amán. El capítulo 5 y el capítulo 4 están ligados en esta historia. Así que el plan era ir delante del rey, preparar un banquete, poder comer, poder platicar, poder hablar. Es una festividad que ella va a preparar. Así que para esto, si bien los planes pueden ser muy lindos, podemos planear muchísimas cosas en la vida, pero el único que tiene la determinación de estos planes es Dios. El hombre puede planear, el hombre puede pensar en las cosas que va a realizar, pero el que determina si esos planes se van a cumplir siempre es Dios. El proverbista señala de forma enfática y dice que muchos hombres planean, muchos hombres dicen que van a hacer tantas cosas, pero es Dios quien permite que las cosas sucedan o que esos planes se vengan abajo. Y hasta este punto quiero decirle que hay muchos planes de nuestra vida que han perecido, porque han sido planes que Dios nos ha quitado del camino para librarnos de un terrible mal. Hay planes que nosotros reconocemos como planes buenos, como planes que pueden ayudarnos para hacer algo, pero son planes, hermanos,
que Dios ha tenido que quitar de nuestro camino, porque son planes que van hacia una destrucción segura en nuestra propia vida. Pero bendito Dios, que cuando actuamos y cuando Dios permite que los planes acontezcan, y aun cuando en medio de ese plan tengamos que sufrir y llorar y vivir momentos de adversidad, bendito el nombre de Dios, porque sabremos que Él nos dará la victoria si Él nos autoriza esos planes. Así que después de esto, nosotros miramos, hermanos, que solo esto está de forma teórica, es un plan. Y vea lo que dice el verso 12. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que le respondiese a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, dice, vendrá liberación de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado. Después de los planes que ellos hicieron, venía el momento de tomar acción a estos planes, que los planes tuvieran pies y manos. Así que seguramente esta mujer tuvo que reflexionar mucho sobre lo que iba a hacer. Hay momentos en los que tenemos que arriesgar nuestra propia vida en el servicio de Dios. Hay momentos en donde hay muchas cosas en juego, hermanos, para servir a Dios. Hay muchas cosas en donde Dios nos llama y tenemos que abandonar absolutamente todo. Nuestras costumbres, nuestra comida, nuestro estilo de vida. En el problema que se genera entre Bernabé y Pablo es porque hay un abandono de Marcos, un joven adinerado, y cuando van en el primer viaje misionero, él decide bajarse del barco, y cuando planean el segundo viaje misionero, Bernabé apoya a su sobrino para que hagan ese segundo viaje, y entonces Pablo se enoja y dice: ¿cómo es posible si nos abandonó? Los misioneros de estos tiempos han tenido que dejar su propia lengua, sus costumbres, sus hábitos, su estilo de vida, su comida. Han tenido que dejar a su familia, sus bienes, todo por la causa del evangelio del Señor. ¿Qué hemos dejado nosotros cuando hemos decidido seguir al Señor como discípulos de Él? Porque el Señor también a nosotros nos hace una demanda y dice que tomemos la cruz, que nos neguemos cada día y que lo dejemos absolutamente todo por su causa y por su reino y que le sigamos a Él. Hay cosas que día a día estamos dejando atrás por el llamado que Dios nos ha hecho. Así que esta mujer tenía que tomar una decisión. Y no es fácil tomar decisiones en la vida. No es sencillo tomar una decisión, y menos de esta naturaleza. Y le dice Mardoqueo, probablemente, Esther, con el corazón paternal le dice: para este tiempo Dios te puso aquí. Tal vez nosotros, sin tener esto dentro del plan, llegaste a este punto de la historia para salvar a la nación. Y entonces le dice también: aunque tú no quieras hacerlo, Esther, aunque no tengas la convicción de hacerlo y rehuses hacerlo, habrá una sentencia para ti. Es muy probable que tú mueras y perezcas, y tu familia también. Es muy probable que por ser judía el rey te va a matar, porque el edicto es claro y el rey no va a ir en contra de su propia ley. Y le dice: pero si tú no lo haces, de algún otro lado vendrá la ayuda y la liberación y el socorro para esta nación. Es increíble lo que yo veo aquí, que es confianza. Es increíble mirar la confianza de este hombre. El plan es que fuera Esther y le pidiera, intercediera por el pueblo, que le dijera al rey Asuero que quitara ese edicto. Algo que sabía Mardoqueo que no iba a suceder, porque los edictos no se podían quitar. De hecho, hay un contraedicto para contrarrestar lo que ha pasado acá más adelante en la historia, pero el edicto sigue ahí permanente.
Pero lo que hoy quiero resaltar es la confianza de Mardoqueo ante una situación en la que la vida de toda esta comunidad judía estaba en peligro. Hermanos, yo no sé qué tantas malas noticias tú has vivido en este tiempo. No sé si las noticias han ido de mal en mal y en mal, o de mal en peor, o como dicen para que te resuene esto al salir de la reunión, de Guatemala en Guatepeor. No sé cómo han sido estos días en tu vida, estas semanas, estos meses. No sé qué tantos problemas hayas tenido que estar enfrentando. Pero vemos a Esther tomando una decisión firme y dice, díganle a Mardoqueo que ayunen por mí. Y yo también voy a ayunar. En un tiempo de duelo, de proceso de duelo, dijo, voy a ayunar y voy a pedir a Dios. Vamos a ayunar y vamos a orar. Es una respuesta espiritual la que Esther da. Y vamos a clamar a Dios a través de esto. El ayuno es símbolo de humillación. Lo que está pasando aquí es que Esther se humilla y dijo, no hay más salida más que humillarme delante de Dios. Hermano, nosotros somos el único ejército en el mundo entero que ganamos nuestras batallas arrodillados. Somos el único en el mundo que vamos delante de Dios y nos arrodillamos. Nuestros revolucionarios los hombres de independencia y los soldados dicen que es mejor morir, y muchos filósofos de pie que arrodillados. Nosotros pensamos diferentes y creemos que es mejor morir de rodillas y estar de rodillas delante del Creador que estar con un corazón o una vida erguida y parada con orgullo. Es mejor rendirnos en humildad, en humillación total a Dios, porque Él nos va a exaltar, dice su palabra. El que se humilla será enaltecido, querido hermano. Y buscaron la humillación, tanto Esther como Mardoqueo, las mujeres, las doncellas que estaban ahí, y toda esa comunidad judía le dijeron, no solamente nosotros, manda a buscar a todos los que son judíos piadosos, a todos los judíos que vengan y se humillen delante del Señor. Es un llamado para la iglesia. No solo la iglesia Cairo, sino las iglesias, el cuerpo de Cristo, para humillarse delante de Dios, que puede devastar todas las malas noticias, y los problemas son nada ante su presencia. Podemos, como Mardoqueo, decir, si Esther no lo hace, de algún otro lado vendrá liberación y paz, y Dios nos dará lo que estamos esperando. Querido hermano, para nosotros aún la misma muerte es victoria. Dios no se mira en esta historia de Mardoqueo 4 en apariencia, pero la intervención de Dios está ahí presente. Hay tantos eventos que parecen fortuitos, pero nada de lo que ha acontecido hasta el día de hoy ha sido fortuito. Nada, absolutamente nada. Tú no lo planeaste así, pero Dios te trajo hasta este lugar y hasta este momento de tu vida, hasta este tiempo, para cumplir algo en ti a través de tu vida. No lo quisiste así, no lo esperaste así. Tal vez hay un gran duelo, hay un gran proceso en tu vida de dolor, pero Dios te trajo hasta este punto de la historia de tu vida para usarte como no tienes idea, para hacer cosas especiales a través de tu vida. Dios te trajo hasta este punto de la historia para que, como en la vida de Esther, tú puedas ser un instrumento en las manos de Dios. Confiemos como lo hemos hecho hasta este momento.
Seguramente los problemas te van a acompañar hasta el día que cierres los ojos en esta tierra y llegues a la eternidad. Pero el problema más grande de la vida es vivir sin Dios. Y tú ya lo has resolvido a través de Cristo. El problema más grande, escúchame, es vivir sin Cristo en el corazón. Pero tú ya has resuelto ese problema. Tú ya tienes a Jesús en tu vida y Él está dirigiéndote en esta historia. Aunque parece que Él no está interviniendo en estos actos y en estos tiempos de malas noticias, Él está actuando, querido hermano. Él está actuando en la enfermedad, en el problema, en la crisis, en las malas noticias. Él está actuando aquí y ahora. Finalmente te digo, yo quisiera abrir este micrófono para escuchar los testimonios de todos ustedes y de ustedes también, porque seguramente esos testimonios nos van a sacar lágrimas. Esos testimonios nos van a sacar gozo y nos van a hacer brincar. Esos testimonios van a afirmar nuestra fe y nos van a impulsar. Esos testimonios van a ser vitamina pura para nuestra vida de fe. Porque somos testimonios de Dios en este tiempo que hemos estado pasando. Para este tiempo, iglesia, quizá hemos sido llamados para levantarnos como Esther, a interceder, a clamar, pero sobre todo para ser una iglesia que confía en Dios y que le dice a Dios: Señor, aquí estoy. Aquí estoy para que aunque yo no te vea, tú sigas en el curso de esta gloriosa y maravillosa historia.